A estas alturas ya sabemos que en la mitología nórdica la mayoría de dioses tenían adquirido algún rol en representación de la naturaleza o sentimientos humanos. Y entre todos ellos hay uno que para algunos representa el fuego, la intriga, el engaño, la mentira y la maldad. Sin embargo, hay quien niega rotundamente que fuese algún tipo de dios, ya que era hijo de dos gigantes, de los cuales ninguno era Aesir ni Vanir, y ese es Loki. En la Edda poética, y más en concreto, en un recopilatorio poético referente a la vida de los asgardianos, podremos encontrar a tal personaje. Según relatan estos poemas, 2 veces fueron las que Loki contrajo matrimonio. La primera fue con la malvada Angurboda, con la que creó a 3 monstruos. Fenrir, el gigantesco y temible lobo, el cual era incontrolable y que sin embargo lograron atrapar y encerrar. Yogurmander, la serpiente que rodeaba el mundo, y Hela, la cual era la diosa del inframundo debido a su doble imagen. Por un lado, era una bella mujer y por otro, un putrefacto esqueleto. La segunda esposa de Loki fue Sigyn, la cual siempre le fue fiel y con la que procreó 2 hijos, Narfi y Vali. La antigüedad de estos poemas nos lleva a 2 versiones de Loki. Por un lado, se le considera como auxiliador de los dioses de Asgard y por otro, un perturbador de la paz de estos. En estos poemas no se le consideraba ni como hijo de Odín, ni hermano de Thor, ni gigante de hielo. Es más bien mostrado como un acosador de dioses, creando siempre la discordia entre ellos a base de mentiras e insultos. En la Edda poética, más concreto en el canto de la Lokasenna, es mostrado como un ser desagradable y ofensivo. Según dicho canto, Loki se presentó en el banquete de los dioses y al negarse el aposento, este empezó a soltar improperios e insultos a todo presente, no ofendiendo solo a Odín y demás valerosos guerreros, tratándolos de cobardes, sino que también dirigió su rabia e improperios a las mujeres presentes, como eran Frigg y Sif. Debido a que las bromas y fastidios varios cada vez eran más agresivos y violentos, llegó a tal punto que llegó a matar a Balder, por lo que los dioses lo castigaron matando a sus hijos, convirtiendo a Vali en un furioso lobo, el cual acabó con la vida de su hermano Narfi. En el momento de la captura de Loki, fue encadenado con las entrañas de su hijo Narfi en el interior de una cueva, en la cual una serpiente goteaba sobre él su veneno día y noche. Durante su encierro, Sigyn fue la única compañía, la cual se dedicaba a sujetar un cuenco con el que recogía el veneno, protegiendo así a su esposo. Pero cada vez que retiraba el cuenco, el veneno le generaba un terrible dolor, por lo que al retorcerse se generaban los terremotos. En el momento de la llegada del Ragnarok, Loki se desata y una vez liberado, se convierte en uno de los líderes de los gigantes. Entre tanta batalla, llega el momento de su destino, el cual era luchar contra Heimdall, por lo que, en el último de sus combates, los dos son heridos de gravedad y mueren. Según la mitología nórdica, Tyr era la deidad de la guerra y la justicia. Su fama le prevalecía, ya que era famoso por intentar evitar siempre los desacuerdos y resolverlos con justicia. En los juramentos vikingos era contemplado su nombre. Debido a esto, los guerreros vikingos incluían en sus espadas la runa de dicho dios para ser ayudados en batalla. En la Edda menor de Sturluson aparece que de la unión de Odín y Frigg nació Tyr, otorgándole así la pertenencia al linaje de los Aesir. La etimología muchas veces nos guarda curiosidades interesantes, y una, por ejemplo, es que Tyr en varios idiomas nórdicos significa día de Tyr. En otros, como el inglés, Tuesday, en alemán Dienstag o Tisdag en sueco, aunque en un principio su traducción era Dios, y esto se debía a que antes de la era vikinga, en las tribus germánicas era el dios supremo, aunque con el tiempo Odín le fue ganando terreno hasta llegar a ser el dios de dioses que hoy día conocemos. Reconocer a Tyr en los dibujos y arte vikingo es muy sencillo, ya que se le solía representar un manco de la mano derecha y con un cetro o una lanza en la izquierda.
Debido a su alterno residencial entre el Vingolf y el Valhalla, carecía de hogar fijo. En el salón donde los dioses se reunían, Tyr ocupaba una de las 12 sillas, ya que se trataba de una de las deidades más importantes del panteón nórdico. Fenrir, uno de los vástagos de Loki, fue criado en el Valhalla hasta que creció de manera descomunal, resultando ser una amenaza, por lo que los dioses determinaron de que debía ser encadenado, fallando en diversas ocasiones. Los enanos era el último recurso al que aspiraban, y estos fueron los que le proporcionaron la cinta mágica llamada Gleipnir, la cual era irrompible. Una vez conseguido el lazo indestructible, se planteaba un gran problema. ¿Quién era el valiente que se lo ponía? Fenrir a estas alturas desconfiaba más que nunca y se encontraba en un estado agresivo casi perpetuo, por lo que los dioses engañaron, retando al lobo a ver si era capaz de romperla, y este, desconfiando, les propuso una condición: que alguno colocase su brazo en sus fauces. Solo Tyr, el dios de la guerra, tuvo la valentía de cometer dicha acción, la cual le costó cara. Viéndose esta vez ya por fin amarrado de verdad, arrancó la mano del dios de un solo bocado. Su destino fue permanecer prisionero hasta el Ragnarok. En la batalla final, nuestro protagonista tuvo que enfrentarse con otra bestia. En este caso, sería el perro guardián del hogar de Hel, llamado Garm. En un momento de la lucha, Garm se traga a Tyr, y mientras iba muriendo, apuñaló al Khan desde sus entrañas, muriendo así los dos.